El tema de esta mañana lo he titulado La iglesia que está en la palabra. La iglesia que está en la palabra. Hoy estamos terminando esa serie en la cual llamamos La iglesia en la palabra. Y una pregunta que me hacía esta mañana es, ¿qué hemos aprendido durante esta serie? ¿Qué hemos aprendido? ¿Realmente qué hemos aprendido? En esta mañana vamos a tener una conclusión de esa serie y estaremos estudiando el capítulo 1 de Hechos. Y quiero decirles que vamos a estudiar todo el capítulo el día de hoy. Así que prepárese para salir a las 4 de la tarde, tal vez. Prepárese para salir. Estamos hablando que la iglesia que está en la palabra se vino preparado. Prepárese para ello. Lo que ya se puede uno imaginar, lo que estudiamos en varias semanas, estudiarlo en un día. Nos toma mucho tiempo, ¿no es verdad? Pero vamos a estar estudiando la palabra el día de hoy. Normalmente, las iglesias, todas dicen que son la iglesia verdadera. Toda iglesia que existe en un lugar, usted le pregunta, ¿es esta una iglesia verdadera? Y dice, sí, por supuesto, nosotros somos una iglesia verdadera. Si vamos y le preguntamos a los mormones, ¿ustedes son una iglesia verdadera? Va a decir, sí, nosotros somos una iglesia verdadera. Le preguntamos a los testigos de Jehová y nos van a decir lo mismo, somos una iglesia verdadera. Le preguntamos a los unitarios, ¿son ustedes una iglesia verdadera? Y van a decir, sí, claro, somos la iglesia verdadera. Le preguntamos a la famosa ministerial de Jesucristo y van a decir, sí, es una iglesia verdadera. Y van a decir, claro, somos la iglesia verdadera. Le preguntamos a la Iglesia Universal y ellos van a decir, somos la iglesia verdadera. Esa Iglesia Universal es la que en algún momento también se llamaba la oración fuerte del Espíritu Santo. No ha tenido varios nombres, ha cambiado de nombre. Ellos también van a decir, somos la iglesia verdadera. Todas dicen, somos la iglesia verdadera. El punto no es si la iglesia se denomina la iglesia verdadera. El punto es si la iglesia que se denomina la iglesia verdadera está en la palabra. Ese es el punto. Si tal iglesia que dice que es la iglesia verdadera está en la palabra. El solo hecho de decir que soy la iglesia verdadera no significa que lo sea. No significa que lo sea. Ya debe estar corriendo por su mente cómo se distingue una iglesia verdadera. ¿Cuáles son sus características para ser considerada una iglesia verdadera?
En esta mañana vamos a ver 4 aspectos de una iglesia verdadera, o 4 aspectos que caracterizan a una iglesia que está en la palabra. El punto no es, otra vez repito esto, que alguien se denomine la iglesia verdadera. El punto es si la iglesia está en la palabra. Si una iglesia que verdaderamente está en la palabra, es una iglesia verdadera. Entonces vamos a mirar estos aspectos que caracterizan una iglesia que está en la palabra. Eso nos va a ayudar. En primer lugar, una iglesia que está en la palabra pasa tiempo en la palabra. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Una iglesia que está en la palabra pasa tiempo en la palabra. Es que muchas iglesias dicen que son la iglesia verdadera, inclusive muchas iglesias dicen que están en lo cierto, que están en la palabra, pero en su práctica diaria no están en la palabra. En sus cultos generales, en su culto corporativo, ellos no pasan tiempo en la palabra. En sus vidas individuales, donde cada uno se va a su lugar, no pasan tiempo en la palabra. Uno ve muchas de estas iglesias dedicándose más tiempo a pasar en las profecías, en los sueños, en las filosofías del mejor, del tal apóstol o la apóstol. Y las iglesias están allí envueltas en todo esto. En sus reuniones y actividades no pasan en la palabra, muy poco tiempo en la palabra. La palabra no tiene un lugar de primera línea en la iglesia. Hay tantas cosas que la palabra no está por ningún lado, pero ellos dicen que son la iglesia verdadera. Y déjeme afirmar una vez más esto: una iglesia que está en la palabra pasa tiempo en la palabra. Note usted, mi estimado hermano, lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo, y fíjese lo que dice: escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahí está, hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esto también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, y miren esto, y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Estos versículos no solamente nos muestran, amados hermanos, a Teófilo llevando a uno de los discípulos suyos a la palabra, sino que estos versículos también nos muestran a Jesús, que antes ya había llevado a los apóstoles a la palabra, por 3 años había instruido. Estos versículos nos muestran ahora a Jesús, después de resucitado, llevando nuevamente a los apóstoles a la palabra, Lo primero que Cristo hizo después de resucitar
fue llevar a estas personas, a estos sus discípulos, a la palabra. Antes habían estado en la palabra, por supuesto. Y son sus últimos días sobre la tierra, después de resucitar. Y fíjese lo que Jesús hace. Los sumerge nuevamente a la palabra. Estos discípulos pasan tiempo en la palabra antes de Jesús morir. Y ahora Jesús resucitado, ellos pasan tiempo en la palabra. Teófilo lo que hace es llevar a sus discípulos, a Lucas, lo que hace es llevar a sus discípulos a la palabra. Allí está. Este era el tema central de la primera iglesia. Este era el tema central de los primeros creyentes. Jesús lo hizo y los discípulos también lo hicieron. Y los resultados, hermanos, de estar en la palabra son impresionantes, impresionantes. Ellos experimentaron un cambio total en sus vidas. Nosotros podemos ver que ellos antes discutían, ellos hablaban, ellos, inclusive algunos hasta lo negaron, algunos lo abandonaron, pero ahora fueron convencidos de Cristo. Ahora ellos están amando a Cristo después de la resurrección y ahora ellos están pasando tiempo en la palabra. Esto es claro en la vida de la primera iglesia. El día de hoy, la iglesia moderna pasa más tiempo en las danzas, en las profecías, en los cantos. Iglesia que pasa mucho tiempo en el canto, y no es malo el canto si es bíblico, pero pasas horas, tiempo en el canto, pero poco tiempo en la palabra. Poco tiempo en la palabra. Nosotros vemos a la iglesia moderna cómo se pasean algunos miembros ya formados y muy bien vestidos, y pasan allí la gente entretenida. Y cómo danzan y se mueven y hacen cualquier cantidad de cosas. Y ahí está la gente distraída con ellos. Como vemos la gente también, no hombres adorando al Señor acá adelante, sino artistas. Y pasan en una canción tiempo, y allí están, hermanos, parece que están en un concierto. Y allí se mueven. Si es posible, repiten una y otra vez la misma canción. Una vez oí de alguien que dijo, bueno, y si tenemos que pasar hasta las 3, allí pasamos. Pero no dijo hasta las 3 de la tarde en la palabra. Eso hizo la diferencia. Allí están, hermanos. Los creyentes modernos están distraídos. La palabra tiene poco relevancia en sus cultos. El creyente moderno, inclusive, cuando la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra es muy larga, se incomoda, no le gusta. Constantemente está mirando el reloj. Y está ahí enojado. Qué predicación tan larga. 1 hora, 50 minutos.
Porque el creyente moderno quiere estar en la palabra 10 minutos, 15 minutos. Pero parece una contradicción, porque ellos dicen que creen en la voz de Dios, creen en la palabra como la palabra de Dios. ¿Y qué más apetitoso y más deleitoso pasar tiempo escuchando la voz de Dios? Pero ellos dicen, no. Pero sí viene el famoso profeta y profetiza de su corazón puro engaño. Y allí está la gente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y el profeta está allí 1 hora y 2 horas. Oye, y no espabilan para nada. Ahí está. Y el famoso profeta, diles mentira y diles mentira. Y ellos están allí en el engaño. Pablo tomó un discurso, no se sabe a qué hora de la noche, pero lo cierto es que hasta medianoche todavía estaba predicando. Y nos dice que había uno distraído que se durmió. Se durmió. ¿Y qué pasó? Parece que estaba sofocado, no se sabe si hacía mucho calor, y parece que sofocado un poco, y estaba al lado de la ventana, y ¿sabe qué? Se cayó. No aguantó mucho tiempo en la palabra. Hermanos, la iglesia que dice ser la iglesia verdadera no quiere pasar tiempo en la palabra. Y eso es terrible. Eso es terrible. Mi hermano, permítame le pregunto en esta mañana, ¿tú pasas tiempo en la palabra? ¿Tú pasas tiempo en la palabra? Debe responderte esta pregunta. Pasar tiempo en la palabra es pasar tiempo sentado a los pies de Cristo, resucitado como un discípulo aprendiz. Es que cuando estamos en la palabra, estamos aprendiendo de Cristo. La palabra, esta es la palabra de Dios. Es Cristo hablándonos, es Dios hablándonos. ¿Y cómo no pasar tiempo en esta? Algunos hermanos modernos aprenden 2, 3 cosas. Y cuando se enfrentan a la predicación de la palabra, no pueden soportar la palabra. Y algunos desde su corazón pegan gritos diciendo, no, así no es, así no es. A no estar en la palabra, a no ser instruido en la palabra, pues no comprende la palabra. Hay que pasar tiempo en la palabra, amados hermanos. Realmente los resultados de estar en la palabra son impresionantes. Si tú pasas tiempo en la palabra, tiempo en la palabra, tiempo en la palabra, tiempo en la palabra, tu vida nunca será igual. Experimentarás cambios impresionantes en tu vida, mi estimado hermano. Tu vida realmente no será igual. Tu matrimonio no será igual. La iglesia que pasa tiempo en la palabra nunca será igual. La iglesia que pasa en la palabra tiene una relación viva con Dios. Y aún la iglesia que pasa tiempo en la palabra es una iglesia, hermanos, que ante el mundo es luz. Pero una iglesia que no pasa tiempo en la palabra quiere amoldarse al mundo. Quiere ser como el mundo. Quiere vivir como el mundo. Bueno, allá en el mundo hacen tal cosa, traigámoslo nosotros también a la iglesia. Allá hacen así, nosotros también hagamos así, para atraer a la gente,
para entretener a la gente. ¿De cuándo acá hay que, hermanos, meter el mundo en la iglesia para que la gente del mundo llegue a la iglesia? Claramente dice Pablo en Romanos 12, no se amolden al mundo. No. Pasar tiempo en la palabra es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Primera Iglesia Bautista de Cúcuta, todo comienza con la palabra. Todo comienza con la palabra. Por lo tanto, yo les digo en esta mañana, pasa tiempo en la palabra. Pasemos tiempo en la palabra en el culto. La palabra es la cumbre de la adoración en la iglesia. Sí, están los himnos, gloria a Dios. Un cántico, sí, gloria al Señor. Y todos los otros está muy bien, orar, tener compañerismo, dando la bienvenida, todo eso es parte del culto. Dar nuestra ofrenda al Señor, eso hace parte del culto a Dios. Pero nada de ello es la cumbre de la adoración en la iglesia. Lo más alto de la adoración en la iglesia es la palabra, es pasar tiempo en la palabra, es estar en la palabra oyendo a Dios. Dios tiene que decirnos lo que Dios tiene que hablarnos, lo que Dios tiene que instruirnos, lo que Dios tiene que enseñarnos. Y no podemos oír la voz de Dios si no pasamos tiempo en la palabra, amados hermanos. Es increíble que hay hermanos que durante la semana no toman la palabra, no pasen tiempo en ella. Y el domingo sea el único momento que quieran venir para estar en la palabra. Por supuesto, no van a poder hacerlo. A los 10 minutos ya quieren salir, están sofocados. Es un hábito estar en la palabra. Hay un enemigo terrible y es el internet, es el celular. Si se usa bien, eso es bueno, pero si se usa mal. Pero la gente está distraída en el celular, pasan tiempo en el celular y muy poco tiempo en la palabra. Y el creyente dice que es un creyente de la palabra. ¿De verdad? ¿Un creyente de la palabra? Fíjate cuánto tiempo pasas en el celular y cuánto tiempo pasas en la palabra. Y eso define lo que realmente tú eres. Si pasas en la palabra, tú eres un hombre, un creyente de la palabra. ¿Dónde pasas tu mayor tiempo? Una iglesia que está en la palabra no solo pasa tiempo en la palabra. En segundo lugar, una iglesia que está en la palabra experimentará el Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo y la palabra van juntos. Una iglesia que está en la palabra experimentará el Espíritu Santo constantemente. La iglesia de Jerusalén estaba en la palabra y experimentó el Espíritu Santo. Nota lo que dice versículos 4 y 5 de Hechos. Hay una promesa que el Señor les dice a ellos que han estado en la palabra, 4 y 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Una iglesia que está en la palabra experimentará al Espíritu Santo. Ellos estaban en la palabra antes, ellos ahora durante la resurrección de Cristo estaban en la palabra, y ahora el Señor dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo significa ser investido, sepultado, saturado, sumergido, guiado, controlado por el Espíritu Santo. En otra palabra, una iglesia que está en la palabra es controlada por el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo.
Es por eso cuando nosotros vemos a la iglesia llena de emocionalismo, cuando nosotros vemos a la iglesia, hermanos, en un emocionalismo total, es claro que esa iglesia no es guiada por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que decir que esta iglesia es una iglesia que no está en la palabra. Pero una iglesia que está en la palabra es controlada, guiada por el Espíritu Santo. Tiene que ser así, amados hermanos. De seguro que una iglesia que está en la palabra experimentará al Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo y la palabra van juntos. No están separados. Palabra, espíritu, espíritu, palabra. No están separados. A la predicación de la palabra, el Espíritu Santo obra de tal manera que vivifica a los muertos espirituales. Al pasar en la palabra, estos que han sido resucitados espiritualmente, al pasar en la palabra, el Espíritu Santo obra en ellos a través de la palabra de tal manera que ellos sean cambiados, sean transformados. Y estos que están siendo transformados están siendo controlados y guiados por el Espíritu Santo. Así que es terrible cuando una iglesia anda. Yo recuerdo hace algún tiempo una iglesia donde el pastor le decía a los hermanos que el Espíritu Santo venía y que los controlaba y que ellos no podían tener control de sí, porque era la obra del Espíritu Santo. Y cuando yo hablé con esta persona, le dije, ¿qué es eso? Dijo, es que, pues, no podemos controlarnos, es el Espíritu Santo. Y saltaban. Y ellos brincaban. Y brincaban. Y otros hacían otras cosas. Y hacían. Decían, no podemos controlarnos, es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿De cuándo acá el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera? La obra del Espíritu Santo en el creyente, hermano, es palpable. Vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas controladas por el Espíritu, vidas guiadas por el Espíritu, vidas consagradas, vidas santas, vidas amando a Dios, vidas abandonando el pecado. Amados hermanos, jamás una iglesia experimentará la guía y el control del Espíritu Santo si no está en la palabra. Jamás. El Espíritu Santo y la palabra, permíteme decir una vez más, van juntos. La vivificación del Espíritu Santo en el creyente viene por la predicación de la palabra. La vivificación del creyente por el Espíritu Santo viene por la predicación de la palabra. Si tú estás siendo controlado, investido, saturado, sumergido en el Espíritu Santo, es porque esto está ocurriendo por la palabra, por la palabra. Aquel que está en la palabra, entonces está siendo controlado por la palabra, es sumergido en el Espíritu Santo, es purificado, es consolado. Cuando nosotros vemos, hermano, una iglesia emocionalista, cuando nosotros vemos una iglesia, hermanos, realmente que se mueve es por las emociones, es claro que no es una iglesia que está en la palabra. Y por lo tanto no se le puede decir a esa iglesia que es la iglesia de Cristo. No, de ninguna manera. Miembros de PBC, cada uno de ustedes al estar en la palabra experimentarán la obra del Espíritu Santo y estarán entonces siendo controlados por el Espíritu Santo. Y esto por supuesto les va a llevar
a comprometerse eficazmente con Cristo. Un compromiso eficaz con Cristo. Y esto también los llevará a que sean testigos verdaderos. Esto llevará a que sean mártires. ¿Dónde están los mártires aquí? ¿Dónde están los comprometidos aquí? Cada uno de ustedes, al estar en la palabra, su vida tiene que reflejarse en compromiso con Cristo. Compromisos reales con Cristo. Una iglesia que está en la palabra, un creyente que está en la palabra, es un creyente comprometido con Cristo. Un creyente que está en la palabra es un creyente, amados hermanos, que está dispuesto aún a morir por Cristo, sufrir por Cristo, padecer por Cristo. Hoy es asombroso que hayan creyentes que dicen que están en la palabra, pero son light, carecen de compromiso, carecen de vida de santidad, no viven para el Señor, les gusta el mundo, todavía aman el mundo, quieren las cosas del mundo, no se consagran. Y le pregunta, ¿tú eres creyente? Sí. Una iglesia que está en la palabra, no solamente pasa tiempo en la palabra, no solamente experimentará el Espíritu Santo. Una iglesia que está en la palabra, en tercer lugar, encarna la esperanza cristiana. Una iglesia que está en la palabra encarna, permítame repetir esto, encarna la esperanza cristiana. Una iglesia que está en la palabra no vive sin esperanza, mantiene la esperanza en el Señor. Los discípulos tenían sus ojos bien puestos en el cielo, viendo que su Señor se iba. Y mientras esto ocurría, unos ángeles se ponen al lado de ellos, hermanos, y les dice, qué esperanzadoras palabras. Nota lo que dice el versículo 10 de Hechos 1, versículo 10 y 11. 10 y 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá, y subraya allí, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Estas son palabras alentadoras, son palabras de esperanza. Esta es una promesa muy esperanzadora, que al cual se daría realidad. Cristo regresaría nuevamente. Cristo ascendió al cielo con la gran promesa de que regresaría nuevamente. Y esto es verdad en Juan 14:1. En adelante Él les dice que Él va a regresar. Mateo 24:30 dice que Él va a venir. Mateo 26:64 dice que Él va a volverá en cuerpo resucitado en unas nubes del cielo, personalmente, visiblemente, gloriosamente. Regresará. Y esta es una esperanza nuestra. Esta es una esperanza del creyente. Jesús vendrá otra vez. Sus palabras se cumplen. Jesús se fue subiendo y regresará otra vez a la inversa, bajando. Regresará para estar con su pueblo, para que donde su pueblo esté, Él también lo esté. Esto es verdad, amados hermanos. Cierto teólogo dijo, su primera venida aseguró la redención, su segunda venida asegurará plenamente la consumación de su reino. Cristo regresará, mi estimado hermanos. Amén. ¿Usted lo cree? Mis estimados hermanos, esta es la esperanza cristiana. Los creyentes tenemos esperanza en Cristo. Nosotros creemos plenamente
que esta vida aquí no es todo. Y no creemos jamás que una persona muere y allí termina todo. No es cierto. Pablo dice que si esto no es así en Corintios 15, 14 al 19, entonces vana es la predicación. Vana es la predicación de la palabra. No hay esperanza real. ¿Tenéis esta esperanza, hermanos, esta mañana? Algunos creyentes viven como si aquí fuera su única morada. Aquí, hermanos, estamos de paso. Peregrinos somos aquí. Nuestra morada es en el cielo. Nuestra morada es con Cristo. Una iglesia que está en la palabra mantiene su esperanza en la palabra. Y lo que la palabra dice es verdad. Y si dice que Cristo regresará, amados hermanos, Cristo regresará. Y donde está su iglesia, donde está Cristo, allí estará su iglesia. Su iglesia estará con Cristo por toda la eternidad. Ahora te digo a ti que seguramente no has creído en Cristo. Esta esperanza no es para ti. La única manera que esta esperanza la mantengas tú es que realmente creas en Jesucristo como Señor y Salvador. Es realmente que te arrepientes de tu pecado y sigas a Cristo. Esta esperanza la tienen únicamente los que hemos creído en Cristo, los que estamos siguiendo a Cristo, los que hemos abandonado el mundo, los que nos hemos consagrado a Cristo y estamos amando a Cristo. Para nadie más es esta esperanza. Tú que no estás siguiendo a Cristo, tan mundanos sois que aún has tenido en poco lo que has oído alguna vez de Cristo. Eso es un reflejo claro de que no tienes esta esperanza. Pero yo te digo hoy, si crees en Jesucristo, también puedes tener esta esperanza. Los creyentes tenemos esta esperanza. Escuchen ustedes, miembros de PBC, Cristo va a venir. Y Él va a venir en las nubes. Él va a venir en las nubes. Él va a venir en las nubes. Y va a venir de manera gloriosa. Como su partida fue de manera gloriosa, también su venida se da de manera gloriosa. Él vendrá en majestad. Él vendrá, mi estimado hermano, en gloria. Él vendrá en esplendor y todo ojo lo va a ver. Y allí es una alegría grande para los santos. Su venida será corporal y visiblemente y estará acompañado, mi estimado hermano, con la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo. Y tú tienes que saber esto en esta mañana. Su venida no será secreta, su venida será visible. Su iglesia experimentará un arrebatamiento, pero no invisible, será visible. Su iglesia se encontrará con Cristo y su iglesia estará para siempre con Cristo. Amén. Hay esperanza para el creyente. Puede que en este mundo tendremos muchas aflicciones. Puede que en este mundo pasemos muchas situaciones complejas. Puede que en este mundo pasemos muchas situaciones adversas. Puede que en este mundo aún suframos por causa del Evangelio. Puede que en este mundo padezcamos problemas por causa de la palabra de Cristo. Puede que en este mundo pasemos mucho trabajo por seguir a Cristo. Pero tienen que saber ustedes que no pueden rendirse jamás. Jamás pueden rendirse. Puede que muchas familias los vituperen, puede que muchas familias los desprecien, puede que muchas familias no quieren que ustedes sigan a Cristo y por lo tanto los ha dejado a un lado. No importa que eso suceda, ustedes mantengan su esperanza en Jesucristo porque Él es el Señor y con Cristo permaneceremos por siempre. Amemos al Señor. Tenemos que vivir vidas sin doblez, sin hipocresías, sin engaño.
vidas consagradas. Esto dice que estoy a la espera del Señor. Esto dice que estoy a la espera que el día que de este mundo salga, voy a estar con mi Señor. Una iglesia que está en la palabra no solo pasa tiempo en la palabra, no solamente experimentará el Espíritu Santo, no solamente encarna la esperanza cristiana, sino que en cuarto lugar, una iglesia que está en la palabra toma decisiones en la palabra. ¿Está entendiendo esto? Una iglesia que está en la palabra toma decisiones en la palabra. La falta de estar en la palabra ha llevado a muchas iglesias a tomar decisiones no con base a la palabra, sino con base a nuevas revelaciones, a sueños, a profecías, etcétera, etcétera. Es impresionante, hermanos, que haya iglesias que las decisiones las tomen de acuerdo a la revelación de aquel profeta, de aquella profeta. La profeta de tal dice que hagamos esto, entonces vamos a hacerlo. Que el profeta Julano dice que es así como tenemos que actuar, entonces vamos a actuar de esa manera. Hermano, esto es una clara evidencia que esa iglesia no está en la palabra. No está en la palabra. La iglesia que está en la palabra toma todas sus decisiones en la palabra. No es decir, bueno, voy a tomar una decisión, entonces voy al profeta tal a ver qué me dice. Voy a tomar una decisión, voy a la palabra para que Dios una vez más me hable para tomar decisiones. Es Dios que tiene que hablarnos, amados hermanos. Note lo que dice Hechos 1:20. Hechos 1:20. Nos está diciendo con mucha claridad, pues en el libro del Salmo está escrito que sea desierta su casa. Que sea desierta su casa. Y no haya quien habite en ella. Y que otro tome su cargo. El 21 dice, por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo, y ahí va adelante toda la lista, y el 24 dice, después de orar, dijeron, tú Señor conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos has escogido. Nosotros vemos aquí que lo primero que ellos hacen es ir a la palabra. Ellos fueron a la palabra, fueron al Salmo 69:26 y al Salmo 109:8. Ellos iban a elegir a Judas. A Matías. Iban a elegir el sucesor de Judas. Y nosotros vemos con claridad que ellos van a la palabra, después de la palabra tienen criterios en la palabra para tomar decisiones y luego van a oración para confirmar todo esto, versículos 21 y 24. Hermanos, una iglesia que está en la palabra debe tomar sus decisiones con base a la palabra. Sus criterios deben ser con base a la palabra y debe ser una iglesia que acompañe todas sus decisiones en oración. Eso es una iglesia que está en la palabra. Algunos iglesias, algunos creyentes toman decisiones muy pragmáticas. Otras toman decisiones sentimentalistas, de acuerdo a los sentimientos que tienen en el momento, de acuerdo a lo que sienten. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, yo estoy sintiendo que voy a hacer esto. Bueno, yo siento que debo hacerlo de acá.
Bueno, yo siento que lo que debo hacer es aquí y allá. Y andan tomando decisiones con base a sentimientos, de acuerdo a lo que sienten. Andan tomando decisiones pragmáticas de acuerdo a cómo las cosas se les den. Bueno, si esto se me da, entonces es la voluntad de Dios. Y si no se me da, pues no es la voluntad de Dios. Esas son decisiones pragmáticas. Ellos toman decisiones de acuerdo a las cosas como les va saliendo. Y dicen, bueno, si no fuera de Dios, pues las cosas no estuvieran saliendo bien. ¿Y quién ha dicho que porque las cosas salgan bien son de Dios? ¿De verdad? Porque una cosa salga bien es de Dios. No es así, amados hermanos. Muchas veces las cosas que vienen de Dios son muy difíciles. Muy difíciles. Amados hermanos, permíteme repetir esto una vez más. Una iglesia que está en la palabra toma decisiones en la palabra. Familia PBC, déjame preguntarte una vez más en esta mañana. ¿Tomas tus decisiones en la palabra? Miembros de esta iglesia, ¿toman ustedes sus decisiones en la palabra? ¿Esto hacen ustedes todo el tiempo? ¿Lo hacen así? ¿Cómo están tomando ustedes sus decisiones? Déjenme decirle esta mañana, eviten tomar decisiones lejos de la palabra. Toda decisión que no está en la palabra es contrario a la palabra, es contrario a Dios. Déjenme repetir esto una vez más. Toda decisión que no está en la palabra es contrario a Dios. En otras palabras, cuando tú tomas decisiones fuera de la palabra, te estás levantando contra Dios, te estás yendo en contra de Dios. Estas decisiones que tomes fuera de la palabra te causarán muchos males, te causarán muchos dolores, te causarán mucho sufrimiento. Muchas veces el Espíritu Santo está obrando en ti. Tú vas a la palabra y consigues que lo que vas a hacer no coincide con la palabra. Y viene un terremoto dentro de ti, no me hallo. Y vas otra vez a la palabra y no tienes respaldo en la palabra, pero tú continúas adelante. Pienses, bueno, si por lo pronto alguien me dijera algo, eso traería mucha paz en mí. Y seguramente vas y buscas una consejería. Y estás buscando que el consejero te diga exactamente lo que quieres oír. Y el consejero va y te dice lo contrario. Dice, no, no sirvió. No le sirvió el consejero. No le sirvió la palabra. Solo le sirve la inclinación perversa de su corazón. Y al final termina en el mismísimo infierno de las dificultades y en una sin salida, en un sufrimiento áspero y terrible, porque no obedeció a Cristo. Cristo le habló y no obedeció a Cristo. Hermanos, las decisiones en secreto no son correctas. Hay creyentes que andan escondiéndose para hacer cosas en secreto y no están en el público, es decir, en la palabra. Tú no debes andar metido en cosas secretas. Las cosas de Dios están en la luz
y son a la luz de las Escrituras. ¿Sabe quién se mueve en las tinieblas, en la oscuridad? Satanás. Él se mueve en la oscuridad. Andar en la oscuridad, andar allí tratando de andar escondido en la oscuridad y actuando en la oscuridad es perversidad. Es perversidad. Eso dice que no estás en la palabra. Eso dice que estás fuera de la palabra. Eso dice que estás actuando fuera de la dirección del Espíritu Santo. Vive para Dios. Amén, hermanos. Entonces, permítanme concluir esta mañana diciendo, les había dicho que hasta las 3, 4, pero hemos terminado el libro, el capítulo antes. Podemos salir ahora. Amén. Oye, escuché amén. Amén, porque salimos más temprano, hermanos. Vaya. Hemos visto 4 aspectos de una iglesia que está en la palabra. En primer lugar, una iglesia que está en la palabra pasa tiempo en la palabra. En segundo lugar, una iglesia que está en la palabra experimentará al Espíritu Santo. En tercer lugar, hemos visto que una iglesia que está en la palabra mantiene la esperanza encarnada del cristiano. En cuarto lugar, hemos visto que una iglesia que está en la palabra, entonces toma decisiones en la palabra. Esta mañana, yo le invito a usted, mi estimado hermano, a usted que hace parte de la iglesia, le invito a reflexionar sobre estos aspectos que son muy importantes para su vida y que los haga reales en su vida, los encarne en su vida. Usted debe saber que esto no es posible si no ha creído en Cristo, si no se ha arrepentido y si no está viviendo para el Señor. Así que si no lo ha hecho, es lo que tiene que hacer: arrepentirse y creer en Jesucristo y encarnar esta verdad en su vida. Amén. Incline su rostro allí y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más esta mañana tu palabra. Gracias, Señor. Es claro para nosotros, Señor, que una iglesia que está en la palabra es una iglesia que pasa tiempo en la palabra. Es claro, Señor, que una iglesia que está en la palabra es una iglesia que experimentará al Espíritu Santo. Señor, es muy claro esta mañana que una iglesia que está en la palabra experimentará, encarnará la esperanza cristiana. Esto es verdad, Señor. Una iglesia que está en la palabra, Señor, tomará sus decisiones en la palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a encarnar estas verdades, a que sean reales en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos. Dígale allí al Señor que le ayude a encarnar estas verdades en su vida. Usted quiere ser un creyente de la palabra, un creyente que está en la palabra, un creyente que vive en la palabra. Señor, ayúdanos como iglesia a ser esa iglesia de la palabra, una iglesia que está en la palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.